En el corazón palpitante de México, bajo un cielo de un azul casi eléctrico, se extiende una plaza vibrante y bulliciosa. Ese día particular, el aire parecía cargado de una tensión indescriptible. Pedro, un hombre de mediana edad conocido por su generosidad y su buena voluntad, se encontraba en el ojo del huracán, siendo confrontado por un grupo de gente enojada. Las voces ásperas y los gestos violentos lo rodeaban, amenazando con abrumarlo. Era un espectáculo que contrastaba de manera cruel con la personalidad apacible de Pedro, una figura que destacaba en la comunidad no por su fuerza, sino por su empatía y su corazón bondadoso. Pedro había dedicado su vida a ayudar a aquellos que lo necesitaban, siempre dispuesto a ofrecer una mano amiga o a compartir lo poco que tenía. Sin embargo, recientemente, oscuros rumores habían comenzado a circular, pintando una imagen de él muy diferente a la del hombre que todos pensaban conocer. Decían que Pedro había engañado a la gente, haciéndoles promesas que nunca pensó cumplir. Los susurros se convertían en murmullos, los murmullos en gritos, y ahora esos gritos se manifestaban estruendosamente en la plaza. Con el rostro marcado por la preocupación y una mirada que buscaba desesperadamente algún resquicio de comprensión entre la multitud, Pedro sentía su mundo tambalearse. La energía de la plaza, normalmente cálida y alegre, se había transformado en algo frío y hostil. Eran esos rumores, esas venenosas palabras las que habían preparado el escenario para este terrible enfrentamiento. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Acompáñenos en este misterio inexplicable, donde los lazos de fe, comunidad y redención tejerán un desenlace inesperadamente conmovedor. Esta es solo la primera parte de una historia que nos invitará a reflexionar sobre la verdad, la bondad y la milagrosa intervención que puede transformar la desesperación en esperanza. Volviendo al centro de la plaza, los mercados chispeantes y el olor del maíz tostado normalmente habrían proporcionado un suave confort a Pedro. Pero hoy, esos detalles apenas lograban perforar la niebla de ansiedad que lo envolvía. Antes, solía caminar por esos puestos con familiaridad, intercambiando sonrisas y saludos con los vendedores que lo conocían desde hacía años. Ahora, sentía las miradas de sospecha y resentimiento clavadas en su espalda como dagas invisibles. Era como estar en una obra de teatro donde todos los papeles se habían invertido sin previo aviso. Las expresiones de rabia y desconfianza en los rostros de aquellos que una vez le dieron su confianza indicaban cuán profundo había calado el veneno de los rumores. Pedro notaba cómo el ambiente de la plaza se cargaba de hostilidad palpable. Su corazón latía con fuerza, inseguro de cómo podría enfrentar esa avalancha de ira. En su mente, repasaba las últimas semanas intentando encontrar el momento exacto en que todo había comenzado a desmoronarse. No lograba comprender qué había desatado tal odio hacia él. A pesar de todo, en su interior albergaba una chispa de esperanza, porque conocía la pureza de sus propias intenciones. Así, mientras la multitud se apretaba cada vez más a su alrededor, Pedro solo podía aferrarse a su fe y a la esperanza de que, de alguna manera, la verdad prevalecería. Siguiendo su intuición, confiaba en que todo esto debía tener un propósito más grande, uno que aún no era capaz de divisar. La historia, sin embargo, estaba apenas comenzando. En las sombras de la plaza, observando desde la periferia, alguien se mantenía en silencio, esperando el momento justo. Lo que sucedería a continuación estaba destinado a desafiar todo lo que la multitud creía saber, cambiando la percepción colectiva en un abrir y cerrar de ojos y transformando una simple plaza en el escenario de un milagro inesperado. La Plaza Central de México, un hervidero de vida y color, se despierta con las primeras luces del día. El aire se llena del olor a café recién hecho y chiles asados, arrastrándose por los puestos del mercado que parecen florecer bajo el sol matutino. Los vendedores afanosos disponen sus coloridos productos, desde telas bordadas a mano hasta juguetes de madera, cada uno con su historia. Los mariachis,
en su característico atuendo charro, empiezan a tocar melodías entrañables que resuenan en cada rincón, sus notas convirtiéndose en el hilo musical del ajetreo cotidiano. Pedro, un hombre de mediana edad, con una mirada amable y un porte sereno, camina entre la multitud que vibra con vida. Conocido por su generosidad, Pedro siempre ha sido una presencia cálida y confiable en la comunidad. Sin embargo, una nube de incertidumbre parece seguirlo últimamente. Sus cejas se fruncen brevemente al notar las miradas furtivas y los susurros que lo acompañan mientras avanza. Los rumores se extienden como un fuego voraz, avivados por el viento de las lenguas inquietas. Por un momento, se detiene cerca de una fuente, donde el murmullo del agua acompaña las conversaciones de quienes se reúnen alrededor. Siente un nudo en el estómago al captar fragmentos de conversaciones disipándose en el aire. Dicen que Pedro... ¿Puede ser cierto? No lo sé, pero suena grave. El desasosiego crece en su pecho. Pedro recuerda cómo, hace tan solo unos días, su paso inspiraba sonrisas y saludos cálidos. Ahora, un manto de suspicacia parece haberse tejido a su alrededor. Sus vecinos evitan cruzar miradas o dirigirle una palabra amable. Los rumores, aún sin una forma clara, se han convertido en presunciones que dibujan caricaturas grotescas en la mente de muchos. Algunos de los que una vez disfrutaron de su compañía ahora se retiran, atrapados por historias de engaños y promesas rotas que jamás recibieron su origen en hechos verdaderos. El mercado, precisamente el lugar que siempre fue su hogar, se transforma gradualmente en un tribunal de ojos acusatorios. A lo lejos el sol proyecta un calor abrasador que no logra destensar el ambiente. Pedro, resignado pero firme, sigue caminando. Su corazón late con fuerza, impulsado por una mezcla de incomprensión y esperanza de que las cosas mejoren. A cada paso, siente el peso del juicio silencioso a su alrededor. Piensa en qué pudo haber precipitado este cambio, en qué grieta de la confianza se filtró el rumor que ahora amenaza con derrumbar lo que alguna vez fue sólido. Las notas de los mariachis se interrumpen momentáneamente al cambiar de melodía. Sin embargo, esa pausa es suficiente para que una nueva conversación capte la atención de Pedro. Encontré a Pedro hablando con aquel empresario, dice una voz que intenta susurrar pero escapa al dominio del tono adecuado. Los rumores, ahora manifestados con más fuerza, hablan de traiciones y alianzas dudosas. Para aquellos que escuchan, las palabras cobran el tono de una verdad a medio inventar. El día avanza. Peter no tiene otra opción que mantenerse en movimiento. De repente, recuerda a Lupe, una amiga de corazón compasivo que siempre ha predicado la importancia de esperar antes de juzgar. Pedro sabe que Lupe cree en él y en la bondad que ha sembrado a lo largo de los años. Esta sola idea le da fuerzas para seguir adelante cuando todo lo demás parece turbio. Busca su rostro entre la multitud, deseando que al verla, alguna claridad llegara a sus pensamientos. Así, la plaza en su vibrante caos parece ahora un delicado equilibrio a punto de romperse. Las emociones flotan suspendidas, esperando una chispa que lo ilumine todo. Pedro, en su interior, sabe que esa chispa podría ser su salvación o su condena, pero a pesar de la incertidumbre, abraza la posibilidad de que la verdad, finalmente, pueda prevalecer en medio del tumulto. Mientras el sol se desliza por el cielo, Pedro entiende que el momento de enfrentar la verdad y los miedos ha llegado. En la vibrante Plaza de México, los rumores brotaban como malas hierbas en un campo fértil, expandiéndose rápidamente de boca en boca. Pedro se convirtió en el epicentro de historias infundadas que decían que había engañado a los ciudadanos con promesas vacías. Algunos decían que había prometido trabajos que nunca se materializaron. Otros susurraban que se había aprovechado de su buena reputación para obtener beneficios personales. Pero lo que nadie sabía era que mucho de lo que se decía era únicamente una cortina de humo creada por alguien más con intenciones oscuras. Pedro, un hombre cuya generosidad y amabilidad había sido un faro en la comunidad,
ahora enfrentaba la desconfianza de aquellos a quienes antes llamaba amigos. La comunidad, anteriormente unida y fuerte, se veía fracturada. Un aire de sospecha y discordia soplaba por la plaza, sembrando semillas de duda incluso en aquellos que una vez lo defendieron. Cada vez que Pedro intentaba hablar, sus palabras eran ahogadas por el murmullo creciente del miedo y la desconfianza. Las miradas que alguna vez le brindaron confianza ahora eran punzantes e inquisitivas. Las personas que solían sonreírle al pasar ahora lo esquivaban o, peor aún, lo miraban con desdén. Era como si un velo oscuro cubriera la plaza, haciendo que el vibrante bullicio de los días anteriores se tornara sombrío. Martín, un viejo conocido de Pedro, se encontraba en una encrucijada moral. Teniéndolo en alta estima por años, le costaba creer las historias, pero tampoco podía ignorar el creciente clamor de la multitud. «¿Y si es verdad?», le preguntó a su esposa Sofía, quien también se debatía entre lo que intuía y lo que escuchaba a su alrededor. Ella, siempre la voz de la razón, no tardó en responderle que, antes de juzgar, debían intentar hablar directamente con Pedro. Entre la multitud cada vez más hostil, vagaba Lupe, una amiga fiel de Pedro. Aunque el miedo comenzaba a calar en ella también, sus instintos le decían que algo no cuadraba. «Esto no es el Pedro que conocemos», se repetía. Decidida a buscar la verdad, comenzó a hurgar más allá de los rumores. Sabía que la respuesta no se encontraba en las palabras envenenadas de aquellos que lo acusaban, sino en encontrar pruebas tangibles que desenmascararan la verdadera naturaleza de los fatos. Una tarde, mientras la luz desaparecía gradualmente entre los edificios y el crepúsculo transformaba la plaza en un escenario de sombras alargadas, Lupe tropezó con una conversación que le heló la sangre. Un par de hombres al fondo del mercado discutían sobre un plan para desacreditar a Pedro. Sus voces eran bajas, pero el contenido era claro. Alguien tenía un interés manifiesto en destruirlo. Lupe se escondió tras un puesto, anotando mentalmente cada palabra y gesto, jurando desenmascarar la intriga. Mientras la comunidad luchaba internamente, el bullicio de la plaza contrastaba con el silencio solitario en que Pedro se encontraba inmerso. En ese mar de confusión, él era solo un náufrago aferrándose a su fe y moralidad. Muchas veces pensaba en lo que había hecho para ocasionar tal ola de negatividad y sospecha. En su interior, una mezcla de tristeza y determinación prevalecía. Sabía que la verdad vendría a flote tarde o temprano, pero el camino hacia este momento sería arduo y solitario. La plaza, que algún día fue un lugar de encuentro y alegría, se había convertido en un campo de batalla moral, donde la confianza se tambaleaba en el filo de la navaja. Lo que Pedro no sabía era que, en medio de esa nube de desconfianza y tensión, el destino preparaba un desenlace inesperado que cambiaría para siempre el curso de su historia y la de todos a su alrededor. En la plaza central de esta vibrante ciudad mexicana, la situación empeora. El fulgor del sol se refleja en las paredes coloridas de los edificios, mientras una brisa suave lleva consigo el inconfundible aroma de comidas típicas de los puestos cercanos. Pedro, con su rostro lleno de preocupación, pero con una dignidad implacable, se encuentra rodeado por un grupo que exige respuestas. La multitud, alimentada por los rumores infundados, murmura entre sí con ceños fruncidos y miradas de desconfianza. La voz de un hombre alto y corpulento, al parecer un líder informal del grupo, resuena sobre el bullicio. «Pedro, dinos la verdad. ¿Es cierto lo que dicen sobre ti?» Pedro respira hondo, sintiendo el peso de las injusticias reflejado en su pecho. Sus ojos azules, cargados de tristeza, buscan una chispa de comprensión entre los rostros enojados. «Amigos, nunca os he mentido. Todo lo que he prometido, lo he cumplido con el corazón», responde con voz firme pero serena. Sin embargo, sus palabras son ahogadas por las exclamaciones de desaprobación que se elevan a su alrededor. Desde el borde exterior del círculo de personas, Lupe, una mujer de mirada astuta y corazón indeclinable,
observa la escena. Aunque sus dudas iniciales fueron avivadas por las habladurías, ella conoce a Pedro desde hace tiempo. Su voz interior, una intuición aguda forjada por años de amistad sincera, le susurra que algo no encaja. Decidida a descubrir la verdad, se abre camino a través de la multitud que se arremolina como las olas del mar. «Escuchen a Pedro», grita Lupe, con voz firme pero sin perder el calor en sus ojos. «El hombre al que conocí jamás haría lo que dicen los rumores. Quizás esto sea un malentendido. Algunos parecen vacilar, su curiosidad superando momentáneamente el fuego de la indignación. Pero otros siguen implacables, sus corazones endureciéndose por el veneno del chisme. Lupe no se deja intimidar. Es una mujer acostumbrada a luchar contra las tormentas sociales que a menudo dominan su comunidad. Conoce las cabezas de hidra de los rumores y sabe que, para cortarlas de raíz, debe descubrir la verdad escondida entre sus escamas. Así que toma una decisión. Buscará pruebas mientras Pedro se enfrenta a la muchedumbre. Durante un momento de tensión contenida, Pedro y Lupe cruzan brevemente sus miradas. Es un instante lleno de significado, un pacto silencioso entre viejos amigos. Pedro asiente, depositando su fe en ella mientras Lupe se aleja discretamente para comenzar su investigación. Aunque el ruido en la plaza sigue, Lupe está convencida de que encontrará las respuestas para silenciar esas voces destructivas. De regreso en la multitud, el tiempo parece congelarse mientras cada palabra se disuelve en el aire denso de expectativas cruzadas. Pedro, consciente de la magnitud del momento, pronuncia con voz clara: «Estoy aquí, dispuesto a demostrar mi verdad. Hablad conmigo, no juguemos con falsas sospechas». La tensión sigue creciendo. Sin embargo, hay signos de que la perspectiva podría cambiar. Algunos miembros del grupo comienzan a intercambiar miradas de duda, reflejando un conflicto interno entre su ira alentada y su deseo subyacente de justicia. El murmullo incesante baja un poco de tono, y en la atmósfera ya no solo se siente el calor del día, sino una incomodidad creciente y palpable. Mientras el sol comienza a caer lentamente, tiñendo el cielo con sombras de oro y púrpura, las emociones que inundan la plaza no solo son de ira, sino de una cierta inquietud y espera. Pedro, de pie en el centro de esta tormenta inminente, se mantiene fuerte, apoyado por la fidelidad invisible de quienes conocen su verdadero ser y por la esperanza de que Lupe completará su misión a tiempo. La plaza, testigo de historias conformadas por el pasar del tiempo, aguarda en silencio la resolución de este inevitable enfrentamiento. La tensión en la plaza había llegado al punto más alto. Las voces airadas y llenas de descontento se alzaban como una marea furiosa. Pedro, en medio de la multitud, sentía cómo el peso de los ojos acusadores recaía sobre él como un juicio ineludible. «Explica tus mentiras», gritaba un hombre desde atrás, mientras la gente a su alrededor asentía con vehemencia. La duda y el miedo nublaban el juicio de quienes antaño lo consideraban un amigo. Justo cuando parecía que el clamor se convertiría en algo incontrolable, el aire cambió. Una brisa ligera sopló suavemente, trayendo consigo una sensación inesperada de tranquilidad. Las miradas empezaron a desviarse, como atraídas por una presencia irresistible. Los murmullos se apagaron lentamente, hasta convertirse en un silencio expectante. Todos dirigieron su atención hacia un hombre que había aparecido entre la multitud. Un hombre cuya presencia era tan luminosa y serena que parecía trascender el simple hecho de estar allí. Era difícil decir de dónde había venido. De pronto, simplemente, estaba allí. Y su apariencia era sorprendente. Vestía una túnica blanca que resplandecía bajo el sol y tenía una barba que enmarcaba su rostro amable y sabio. Tenía un porte que evocaba una calma innata, una calma que se extendía como una marea sobre la multitud agitada. En sus ojos brillaba una comprensión profunda, como si pudiera ver dentro de los corazones de cada persona allí presente. La gente comenzó a susurrar. «¿Quién es? Mira cómo se parece a las pinturas de Jesús», decían algunos, asombrados y llenos de incredulidad. A medida que avanzaba hacia el centro,
Las personas se apartaban, abriendo un camino para él. Sus movimientos eran seguros, llenos de una gracia que parecía casi sobrenatural. Cada paso que daba infundía serenidad, y la tensión que hacía apenas segundos llenaba el ambiente empezaba a desvanecerse. Pedro, atónito, sintió cómo sus defensas naturales se disipaban, como si el hombre que se aproximaba portara más que palabras, como si trajera consigo una promesa de verdad y consuelo. Se detuvo frente a Pedro, y la multitud contuvo el aliento. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Pedro sintió como si una carga terrenal se aliviara de sus hombros. «Has sufrido por la incomprensión», dijo el hombre, con una voz que resonaba con autoridad y ternura simultáneamente. No había reproche en su tono, solo una verdad que penetraba. Pero sabed que la verdad siempre ilumina, y el amor auténtico siempre prevalece. A su alrededor, la multitud observaba en silencio reverente. A pesar del escepticismo inicial, se sentían atraídos hacia aquel extraño que parecía poseer una esencia fuera de lo común. Algunos comenzaron a bajar la mirada, como si en sus corazones ya sintieran la insensatez de su apresurado juicio. Entonces el hombre se volvió hacia la multitud, alzando las manos con un gesto que invitaba a la paz. «No dejen que la ira oscurezca sus corazones», continuó, su voz ahora extendiéndose hacia todos los erigidos en aquel pequeño universo de emociones contradictorias. «La compasión y la verdad son el camino a la verdadera justicia». Las palabras resonaron con una claridad que encendía la mente de aquellos presentes, como si cada uno recibiera un mensaje personal escondido en los pliegues de las frases. La multitud, poco a poco, comenzó a soltar la tensión acumulada. Caras que antes eran máscaras de desconfianza, ahora se mostraban menos endurecidas, más abiertas a entender. El hombre que parecía ser Jesús había traído consigo no solo palabras, sino una fuerza unificadora que hizo temblar las creencias arraigadas en malentendidos. Pedro, con nueva esperanza en su pecho, comenzó a experimentar un alivio que prometía transformarse en algo más grande. La tensión de horas atrás empezaba a parecer un distante eco de lo que había sido. Y así, en el corazón de México, un manantial de renovación comenzó a abrir paso entre aquellos que se habían congregado para un juicio que nunca debió ser. La multitud observaba con asombro al hombre que se había materializado en medio de la plaza, destilando una presencia tan poderosa que el aire mismo parecía vibrar a su alrededor. La hostilidad que antes dominaba el ambiente comenzaba a disiparse, como neblina al calor del sol. Pedro, aún estremecido por el miedo y el desasosiego, no podía apartar la vista de aquel hombre que había llegado en el preciso momento cuando todo parecía perdido. El hombre, cuya apariencia coincidía de manera inquietante con las representaciones tradicionales de Jesús, se acercó a Pedro con una calma serena que irradiaba confianza. Sus ojos, llenos de compasión, parecían leer el alma atormentada de Pedro, aliviando silenciosamente sus preocupaciones. La multitud, que al principio había mantenido una postura desafiante, ahora intercambiaba miradas de incredulidad y confusión, como si estuvieran despertando de un mal sueño. «Pedro», dijo el hombre con una voz suave pero firme, que resonaba como un eco en la silenciosa plaza, «no temas, la verdad siempre encuentra su camino». Esas palabras, tan simples pero cargadas de significado, resonaron en el corazón de Pedro, quien sintió cómo una nueva esperanza comenzaba a florecer dentro de él. La tensión en sus hombros se relajó, y por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de paz comenzó a asentarse en su interior. La multitud permanecía expectante, cada uno lidiando con sus propios pensamientos y emociones. Algunas personas bajaron la mirada, avergonzadas por su anterior actitud, mientras otras intentaban procesar lo que sus ojos estaban presenciando. No obstante, había un sentimiento palpable de transformación en el aire, como si la aparición de aquel hombre hubiera abierto una nueva puerta en el corazón de cada uno presente. Pedro, todavía perplejo por la intervención de aquel misterioso hombre,
Se sentía como un navegante que ha encontrado el faro en medio de una tormenta. Había estado tan acostumbrado al juicio y la crítica en los días anteriores que aquellas palabras de calma y apoyo eran como un bálsamo para sus heridas emocionales. Mientras el sol descendía lentamente en el horizonte, bañando la plaza con un cálido resplandor dorado, Pedro sintió un impulso renovado de enfrentarse a la multitud de una manera que nunca antes había considerado. Con una tímida pero creciente determinación, alzó la mirada para encontrarse con los ojos expectantes de la multitud. Inspirado por la presencia de aquel hombre, sabía que este era el momento para hablar su verdad, para dar voz a sus sentimientos y restaurar su dignidad. El hombre que había aparecido como un soplo de esperanza se apartó del lado de Pedro, permitiéndole tener el centro de atención. La bondad en su mirada seguía siendo un ancla para Pedro, quien asintió con gratitud antes de girarse hacia los demás. «Entiendo que los rumores puedan cegar y que el miedo puede nublar la verdad», comenzó Pedro con un tono firme, pero sin rastro de odio. «Pero les aseguro que mi corazón siempre ha estado con esta comunidad. Lo que se ha dicho de mí no es cierto, y simplemente estoy aquí para encontrar una solución juntos». Sus palabras, impregnadas de sinceridad, provocaron una mezcla de susurros y asentimientos entre la multitud. Aunque aún quedaban vestigios de duda y suspicacia, era indudable que el ambiente había cambiado. La presencia de aquel hombre había obrado un cambio que parecía casi milagroso. Pedro, reconfortado por el impacto que sus palabras habían causado, se dio cuenta de que todavía quedaba mucho por hacer, pero que el primer y crucial paso ya había sido dado. Como un río que cambia su curso, la marea comenzaba a girar a su favor. Sentía que no estaba solo, y con la mirada de aquel hombre como respaldo silencioso, estuvo más seguro que nunca de que todo estaría bien. La plaza, que había sido escenario de tensión y conflicto, se convertía en un punto de esperanza y reconciliación. Lupe caminó a través de la plaza con determinación, su mente burbujeando con las piezas de información que había recopilado. La luz del sol se reflejaba en los coloridos puestos de mercado, y el aroma a especias y flores vibraba en el aire, estallando en sus sentidos. Sentía en su pecho el latido de una verdad recién descubierta, una que podría cambiar el destino de Pedro y posiblemente de toda la comunidad. Había surgido la sospecha de que los rumores que habían puesto a Pedro bajo tal luz negativa no eran coincidencia, sino parte de un plan malevolente diseñado por un competidor envidioso. Armados con documentos y testimonios, cuidadosamente recopilados, Lupe y aquellos que la habían ayudado estaban listos para desvelar la verdad. La multitud en la plaza aún resonaba con los ecos del reciente milagro, con Jesús, o un hombre que se le parecía desvaneciéndose justo cuando había comenzado a sembrar paz en los corazones agitados. Ahora, el bullicio había decaído a un murmullo de expectativa cuando Lupe se acercó al centro de la plaza, donde una vez Pedro se había encontrado casi solo contra una marea de hostilidad. «Por favor, escúchenme», llamó Lupe, su voz, fuerte y resonante, cortando el ruido. Las cabezas giraron en su dirección y los murmullos cesaron, dejando un silencio casi tangible. Sentía el peso de las miradas, pero su determinación no flaqueó. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría cambiar las opiniones y corazones de muchos. «Han oído muchas cosas sobre Pedro», comenzó, mirando a los ojos de las personas que la rodeaban, buscando captar su atención y sus corazones. «Cosas que hemos llegado a creer sin cuestionar. Pero alguna vez nos preguntamos de dónde venían esos rumores o por qué surgieron en primer lugar». La gente comenzaba a moverse inquieta, el interés creciendo, la curiosidad despliegue de sus alas sobre la multitud. «Descubrí», continuó Lupe, y su tono se cargó de una emoción apasionada, «que toda esta desconfianza se ha sembrado por la avaricia. Hay alguien que quería ver a Pedro caer porque lo veía como una amenaza a su negocio. Alguien que pensó que con él fuera del juego, ganaría más». Los rostros a su alrededor
mostraban asombro e incredulidad. Algunos intercambiaban miradas dudosas. Otros parecían luchar con el dolor de la verdad creciéndose en sus mentes. «Tengo pruebas», insistió Lupe, alzando una carpeta con documentos que temblaban ligeramente en sus manos. «Aquí hay cartas y registros de transacciones, manipuladas para hacerse pasar por tratos falsos de Pedro. Todo para difamar a un hombre inocente, todo para desestabilizar la buena relación que había entre nosotros». Un murmullo creció mientras pasaba la evidencia por entre la multitud. Pedro, quien había estado observando con ojos incrédulos pero esperanzados, sentía un nudo aflojarse en su garganta. Las expresiones del pueblo comenzaron a cambiar, de escepticismo a comprensión y luego a una especie de remordimiento colectivo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo, bajo una sombra de vergüenza, dijo en voz alta: «Hemos sido necios, cegados por el miedo». Su voz reflejaba un dolor antiguo, pero también el destello de una segunda oportunidad. «Es momento», añadió una mujer joven que se había acercado a mirar los documentos, «de hacer lo correcto, de enmendar nuestros errores y apoyar a quien realmente lo merece». Pedro sentía que el alivio fluyó por sus venas como un río templado por el sol tras una tormenta. Miró a Lupe con gratitud, comprendiendo que su vida volvería a ser suya, que tenía la chance de restaurar las conexiones quebradas. Y mientras la multitud comenzaba a dispersarse, prometiendo apoyo renovado, él solamente pensaba en cuán diferentes serían las cosas de ahora en adelante. Las nubes de duda se disolvían, dejando solo el horizonte claro de una comunidad renacida en la verdad. El ambiente en la plaza comienza a cambiar gradualmente después de la revelación de Lupe. Donde antes había miradas acusadoras y susurros, ahora se puede sentir una atmósfera de sorpresa mezclada con vergüenza. Las palabras de Lupe, impregnadas de verdad y evidencia tangible, resonaron profundamente en el corazón de aquellos que, sin saber la totalidad de los hechos, se habían dejado llevar por el miedo y la incertidumbre. Una mujer de edad avanzada da un paso adelante. Sus manos tiemblan ligeramente mientras sostiene su bolsa de compras contra su pecho. Su voz es suave, pero firme cuando dice: «Pedro, quiero pedirte disculpas. Yo también creí cosas que no eran ciertas. No hay excusa, pero realmente lo lamento». Sus palabras parecen abrir una compuerta, y la multitud comienza a murmurar. Algunos asienten con la cabeza, otros se dan la vuelta para enfrentarse a los que les rodean, buscando consuelo en su comunidad. Un hombre robusto, con las manos agrietadas por años de trabajo en el campo, se adelanta. «Pedro, mi hermano, tú siempre has estado ahí para mi familia cuando te necesitamos. Debería haber confiado en ti en vez de en rumores vacíos», dice con voz grave. El arrepentimiento es evidente en sus ojos, y hay un coro de voces que inmediatamente se une, reflejando sentimientos similares de pesar y culpa. Pedro, que había permanecido en una mezcla de asombro y alivio, finalmente encuentra su voz. No esperaba una respuesta tan unánime, y menos con el día tan tumultuoso que había tenido. Cada disculpa y reconocimiento actúan como bálsamo para su alma herida. No se trata solo de mí, realmente todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con más sabiduría. Expresa con humildad. Detrás de él, su familia, que había estado soportando la presión de las falsas acusaciones, ahora empieza a sonreír tímidamente. Se abrazan unos a otros, sintiendo como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. El hijo mayor de Pedro, quien había permanecido a su lado como un guardián silencioso durante toda la tormenta, finalmente rompe el silencio. «Gracias a todos por darnos una oportunidad de rectificar las cosas. Somos más fuertes cuando nos mantenemos unidos». Sus palabras resuenan con fuerza, recordando a la comunidad la importancia de la unión en tiempos de crisis. Mientras el sol comienza su lento descenso en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos ámbar y carmesí, las voces de la multitud cambian de timbre.
Las emociones ahora fluyen más hacia la reflexión colectiva. La conversación se centra no solo en las disculpas y el perdón, sino también en el entendimiento de cómo los rumores pueden distorsionar la verdad y alterar relaciones. Algunos empiezan a discutir cómo podrían prevenir que algo similar ocurra en el futuro, mientras que otros comparten experiencias personales, creando un espacio de intercambio y entendimiento que hacía falta en la comunidad. La historia de Pedro se convierte en una lección viviente sobre la importancia de la comunicación y la verificación de la información antes de asumir conclusiones precipitadas. En el centro de esta reflexión se encuentra el hombre que todos habían tomado por una aparición celestial. Su mera presencia en la plaza había insuflado una nueva perspectiva en los corazones agitados y ahora estaba testigo de un momento de gran introspección comunitaria. Sin pronunciar palabra, su mirada desprende una quietud que inspira paz. En este espacio recién reconciliado, Pedro siente una creciente ola de gratitud hacia Lupe. Sin su iniciativa, su situación podría haber terminado muy diferente. Lupe, caminando a su lado, siente que su investigación, aunque minuciosa y ardua, había valido completamente la pena. Pedro se vuelve hacia ella con una sonrisa cálida y significativa. No tengo palabras suficientes para agradecerte por todo lo que has hecho. No solo salvaste mi reputación, sino que también trajiste armonía de vuelta a la comunidad. Así, mientras la plaza se llena una vez más de vida y esperanza, los habitantes se prometen entre sí ser más justos y comprensivos, asegurando que tal error no se repita de nuevo. Pedro y el hombre que se asemejaba a Jesús se habían apartado ligeramente del bullicio de la plaza, buscando un espacio donde podían conversar sin ser interrumpidos por las miradas curiosas. El aroma a tierra seca y polvo flotaba en el aire de la tarde mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte, pintando el cielo con matices dorados y naranjas. Pedro, aunque aún nervioso, encontraba en la presencia de este hombre una calma inesperada, como si una calidez tranquilizadora emanara de sus palabras y su mirada serena. «Pedro», dijo el hombre con voz suave, casi musical en su cadencia, «a menudo el verdadero reto no es enfrentar el miedo y la desconfianza de otros, sino el que albergamos en nuestro corazón. Aceptar la verdad puede ser un camino doloroso, pero también es el inicio de nuestra liberación». Pedro lo miró, profundamente tocado por la sabiduría implícita en esas palabras. Era como si, por primera vez en días, pudiera respirar sin sentir el peso del mundo sobre sus hombros. «Lo que más me duele», confesó Pedro con la voz quebrada y los ojos humedecidos, «es que aquellos que consideraba amigos dudaron de mí sin una sola pregunta, sin buscar entender mi verdad. Hace que me pregunte si realmente valió la pena tanto esfuerzo por esta comunidad». El hombre le sonrió con un gesto que mezclaba compasión y comprensión profunda. El valor del esfuerzo y del amor no se mide por las respuestas de otros, sino por la sinceridad de tu corazón al hacerlo. Nadie puede arrebatarte la verdad de tus intenciones. Esa es tu fortaleza. Pedro asintió lentamente, sintiendo cómo sus palabras comenzaban a resonar dentro de sí como una melodía familiar. Por unos momentos ambos permanecieron en silencio, un silencio cómodo, como si las palabras fueran innecesarias. La brisa acariciaba suavemente sus rostros, llevándose las oraciones del día y dejando espacio para nuevas resoluciones. Mientras tanto, en la plaza, las voces que antes eran gritos de ira y frustración, ahora eran susurros de arrepentimiento y reflexión. La gente, dándose cuenta de los errores cometidos al dejarse llevar por el miedo, comenzaba a mirar a Pedro con una nueva luz. Una sensación de renovación flotaba en el aire, impulsada por la promesa de reconstruir no solo la confianza, sino también la comunidad misma, bajo principios de solidaridad y verdad. El hombre que parecía a Jesús observó a Pedro, percibiendo el cambio paulatino en su semblante. El perdón es un camino difícil, Pedro, pero quizás ahora es más necesario que nunca. No solo hacia aquellos que te han juzgado sin comprender, sino especialmente hacia ti mismo. Perdónate también por las dudas que has permitido que ocupen tu alma.
En el momento en que estas palabras tocaron el corazón de Pedro, sintió una ligera liberación, como si la oscuridad que había envuelto sus días empezara a disiparse, dejando paso a un amanecer de esperanza y nuevas posibilidades. «Gracias», dijo finalmente, su voz llena de sinceridad y humildad. «No sé quién eres realmente, pero has traído luz a una oscuridad que pensaba que nunca desaparecería». El hombre sonrió nuevamente, asintiendo con los ojos llenos de caridad, sin desear nada a cambio más que el crecimiento espiritual de quienes lo rodeaban. Con un último vistazo a la plaza, ahora más unida y reflexiva, Pedro se comprometió en buscar la verdad y la bondad no solo en sí mismo, sino también en su comunidad. La conversación que acababan de tener continuaría resonando en su corazón por mucho tiempo, un recordatorio de la fuerza que reside en el perdón y la verdad. Y así, con nuevos compromisos forjados y las lecciones aprendidas convirtiéndose en cimientos para un futuro mejor, la Plaza de México brillaba con un destello nuevo, tan radiante como el sol que se ocultaba detrás de las montañas cercanas. Pedro sabía que este era solo el principio de un camino lleno de retos, pero también de oportunidades para crecer y sanar juntos como un verdadero pueblo. Después de aquellos intensos acontecimientos, Pedro se encontraba sentado en su pequeño balcón, contemplando el horizonte mientras las nubes se coloreaban con el fulgor rojizo del atardecer. El aire era fresco, cargado de un aroma a tierra mojada que traía el viento desde las montañas cercanas. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el latir pausado de su corazón, intentando comprender todo lo sucedido en la plaza central de su pueblo. Había pasado la tormenta de rumores y sospechas gracias a la intervención inesperada de aquel hombre. Aunque todavía forzaba a su mente a entender si había sido realmente Jesús o simplemente alguien con una semejanza sobrecogedora. Pero lo que importaba ahora era el resultado. La verdad había salido a la luz, y Pedro ya no era el villano de las murmuraciones. En ese momento, recordó las palabras de aquel hombre acerca del perdón y verdad. Eran palabras que le habían dejado una marca indeleble, como si hubieran llevado una verdad profunda que de alguna manera necesitaba escuchar. ¿Qué significado debe encontrar en este mensaje tan poderoso?, se preguntaba. Dentro de él crecía una determinación serena pero firme de cambiar, de reconstruirse a partir de los escombros de las calumnias. Esa noche, decidió salir a caminar por el pueblo. Sentía que debía absorber la vida que allí pulsaba, ahora con una nueva perspectiva. Caminó por las calles empedradas, donde las luces amarillentas danzaban con sombras suaves sobre las fachadas de colores pastel. A cada paso, su mente se sumergía en reflexiones sobre cómo podría transformar esta adversidad en una piedra angular para su futuro. Al llegar al pequeño parque al lado de la iglesia, Pedro se encontró con algunos de sus vecinos. Ahí estaban, con expresiones de arrepentimiento y disculpas en los labios. «Pedro», le dijeron algunos, «esperamos que puedas perdonarnos por haber dudado de ti». Sentía el peso de sus palabras como un reflejo de sus propios errores. «No hay rencor», contestó Pedro mirándolos directamente a los ojos. «A veces olvidamos lo que realmente importa. Creo que todos podemos aprender algo valioso de lo que ha pasado». Fue un momento de conexión genuina. Había sido doloroso, pero necesario. Cada disculpa, cada mirada sincera, le animaba a volver a confiar, a restablecer con raíces más profundas las conexiones que se habían resquebrajado. Pedro también coincidió con Lupe, la amiga leal, cuya confianza en él nunca había flaqueado. Ella le sonrió con ese brillo esperanzado en los ojos que siempre había admirado. «Pedro, sabía que éramos una comunidad fuerte. Esta es nuestra oportunidad de empezar de nuevo», le dijo ella. Su apoyo había sido un ancla en medio de la tormenta. Sabía que sin ella, las cosas podrían haber sido mucho más difíciles. En el regreso a su casa, Pedro se comprometió consigo mismo a impulsar cambios positivos, a participar activamente en su comunidad y así fortalecer los lazos que los unían. Ahora veía con claridad
que la confianza podía restaurarse con paciencia y acciones genuinas. Su determinación era como el flujo constante de un río renovado, dispuesto a nutrir cada rincón de su vida con este nuevo entendimiento. Decidió reunirse con algunos de los líderes locales para proponer iniciativas que fomentaran un ambiente de diálogo y colaboración. Después de todo, esta experiencia también había servido para evidenciar la necesidad de compartir más, de hablar y escuchar antes de concluir. La chispa de este nuevo propósito iluminó su camino mientras el viento de la noche le susurraba promesas de cambio y reconciliación. Así, la figura de Pedro no solo se restauraba ante sus vecinos, sino que emergía con una nueva claridad, listo para sembrar confianza y esperanza a su alrededor. En su corazón sentía esa paz que solo llega cuando uno ha enfrentado la adversidad y ha salido fortalecido, como un árbol que crece más firme después de la tormenta. A medida que los rayos del sol iluminaban la plaza, transformando sus calles en un lienzo de colores cálidos, Pedro y Lupe se sentían cargados de determinación. Habían decidido lanzar un proyecto comunitario que no solo uniría a la gente una vez más, sino que también serviría como un poderoso recordatorio de la necesidad de solidaridad y verdad. La idea surgió de Lupe, quien había pasado noches pensando en cómo contrarrestar los efectos de los rumores que habían fracturado la comunidad. Su iniciativa encontró en Pedro un aliado dispuesto y entusiasta. «Lupe, esto debe ser grande», dijo Pedro mientras paseaban por la plaza, observando a los vendedores instalar sus coloridos puestos. «Algo que envuelva a todos y los haga sentir parte de algo importante». Lupe sonrió, su cabello siendo suavemente despeinado por la brisa. «Pensé en un festival, Pedro. Algo que celebre nuestra cultura, nuestra unidad. Música, comida, danza, todo lo que nos hace ser nosotros». Las palabras de Lupe resonaban como un eco de esperanza. Un festival sería la ocasión perfecta para sanar y renovar los lazos desgastados. La idea de una celebración comunitaria provocó entusiasmo en ambos. Vieron en este evento una oportunidad para reconstruir la confianza perdida. Así comenzaron las preparaciones. Pedro, con su usual tenacidad, consiguió convencer a los proveedores locales de participar, ofreciéndoles un espacio para mostrar sus productos. Lupe, por su parte, se encargó de repartir la convocatoria, visitando casa por casa y alentando a todos a unirse al esfuerzo común. A medida que los días pasaban, el pueblo comenzó a sentirse energizado. Las discusiones sobre el evento se sucedían en cada esquina. Mientras caminaban, Pedro y Lupe se cruzaron con don Juan, un anciano respetado que se movía con la ayuda de un bastón adornado con intrincados grabados. Don Juan, al verlos, sonrió ampliamente. «He escuchado sobre el festival», comentó, «y voy a donar mi cosecha de maíz para que todos puedan disfrutar de tamales frescos». La generosidad de don Juan tocó profundamente a Pedro y Lupe. No estaban solos en su empresa. Cada día más personas se unían, ofreciendo su tiempo y recursos. La plaza, antes escenario de discordias, comenzó a transformarse en un hervidero de actividad creativa. Las carpas crecían como flores en primavera y las decoraciones empezaban a llenar el aire con promesas de celebración. El día del festival llegó finalmente, trayendo consigo un cielo despejado y un aire cargado de expectativas. Las calles se llenaron de música viva y risas resonantes, entremezclándose con los aromas tentadores de comida tradicional. Familias enteras se congregaron, disfrutando de juegos y espectáculos que reflejaban la rica herencia cultural de la región. Pedro, al observar a la multitud, pudo sentir una profunda satisfacción. Lupe, a su lado, compartía su sentimiento, sus ojos brillando con luz propia. «Mira lo que hemos logrado», le dijo Lupe apretujando la mano de Pedro. «Las personas están felices de nuevo, se sienten conectadas». El festival no solo infundió alegría, sino también un sentido renovado de pertenencia. Mientras compartían su comida y danzas, la gente hizo las paces, recordaron sus raíces comunes y realizaron nuevas promesas de apoyo mutuo.
Pedro, al pasar por los puestos de venta, fue abordado por una mujer de mediana edad, que anteriormente había sido una de sus más feroces críticas. «Pedro», dijo ella con voz temblorosa pero sincera, «siento lo que dije. Nos dejamos consumir por el miedo y la desconfianza. Gracias por devolvernos la esperanza. Sin Lupe y sin todos aquí, nada de esto habría sido posible», respondió Pedro, reflejando humildad y gratitud. En ese momento, comprendió plenamente que la verdadera fortaleza de una comunidad reside en su capacidad para perdonar y seguir adelante juntos. A la caída de la tarde, mientras el sol se despedía en un espectáculo de rojos y dorados, una sensación de logro reinaba sobre el pueblo. Pedro y Lupe contemplaron todo lo que habían logrado, sus corazones rebosantes de optimismo y propósito renovado. El festival había sido más que un evento. Era una nueva página en la historia de su comunidad, escrita con las tintas indelebles de la unidad y el perdón. La plaza estaba bañada por la cálida luz del mediodía. Los murmullos de la multitud se mezclaban con los ecos lejanos de risas y sonidos de mariachis que continuaban su serenata. La figura que muchos identificaban con Jesús se elevaba en el centro. Sus facciones serenas contrastaban con el tumulto reciente que sacudía a esa comunidad. Había vuelto a reunir a todos y con un gesto gentil los invitó a escuchar. «Amigos», comenzó diciendo, en un tono ecuménico que resonaba con paz. «Este ha sido un tiempo de confusión, de palabras que se han esparcido como el viento sin control, sembrando dudas y discordias. La gente, que ya había mostrado signos de cambio tras la revelación de Lupe, prestaba atención con un respeto reverencial. Ustedes», continuó Jesús señalando a la muchedumbre, alzaron sus voces movidos por lo que escucharon, por rumores que les llevaron a un camino de ira y juicio sin reflexión. Pero hoy vemos cómo la verdad puede liberarnos. La confesión de Lupe había limpiado el nombre de Pedro, y ahora la presencia de esta figura les instaba a mirar hacia adentro. La multitud empezaba a compartir miradas de arrepentimiento y entendimiento mutuo. «Es en la comprensión», prosiguió Jesús, «que encontramos el perdón. Nuestras debilidades y errores crean la fortaleza basada en el reconocimiento de nuestros fallos, y al levantar sus voces juntos, pueden encontrar la armonía». La plaza, con su aire cargado por las emociones, se tornó un lugar de pensamientos profundos. Los susurros fueron disipándose, mientras el mensaje calaba en cada uno. Jesús continuó: «En la adversidad encontramos la prueba de nuestro carácter. No es el temor ni la ira la guía a seguir, sino la empatía y la justicia». Recuerden la historia de Pedro, un hombre de buena fe, primero crucificado por percepciones erróneas, pero luego elevado por la verdad. Incluso Pedro, que permanecía a un costado, parecía absorber cada palabra, visiblemente conmovido y en paz. «Las enseñanzas aquí obtenidas», prosiguió, «son un recordatorio de que nuestras vidas están entrelazadas por la verdad que elegimos compartir. Ustedes, como comunidad, son fuertes cuando se sostienen mutuamente con amor y discernimiento». Era claro que su discurso resonaba profundamente, alentando a unirse bajo los principios de bondad y comprensión. La comunidad, alguna vez dividida por el miedo, empezaba a hallar una renovada fuerza colectiva. Jesús, mirando a cada uno como si conociera sus corazones, concluyó: «Miren a su alrededor y vean en el prójimo no un extraño, sino un aliado en el viaje de la vida. Que sus pasos sigan unidos, creciendo hacia un futuro de esperanza y perdón. Hoy sembramos las semillas de un nuevo comienzo para todos». La plaza, antes escenario de tensión, ahora fluía con una energía reconfortante de unión y paz. Con estas palabras, Jesús extendió sus brazos como si bendijera a todos ellos. La gente, que había llegado entre incertidumbre, ahora se veía aparentemente renovada, dispuesta a dejar atrás lo negativo y abrazar lo aprendido. Pedro, emocionado, se acercó a Jesús, sus ojos brillando con gratitud. Ambos se miraron, compartiendo un entendimiento tácito,
un vínculo inesperado forjado en aquellos días tumultuosos pero reveladores. Jesús, todavía sonriente, caminó entre ellos manteniendo una conexión visual que llenaba cada corazón de nuevas promesas. La multitud comenzó a dispersarse, llevando consigo una parte del mensaje inspirador. Algunos comenzaron a hablar en voz baja, otros simplemente reflexionaban, pero todos sintieron aquella chispa de unidad y significado que ahora ardía dentro de ellos. El sonido de los mariachis volvió a flotar ligeramente en el aire mientras el día avanzaba. Sin embargo, los ecos de las palabras de Jesús resonarían por mucho más tiempo, guiando a la comunidad hacia un camino de redención y unidad. En una plaza que había presenciado tantas emociones, ahora solo quedaba el recordatorio de que incluso en la confusión, la esperanza puede emerger como lo hizo en aquel día inolvidable. Pedro y la multitud seguían asombrados, arraigados al polvo de la plaza, como si el tiempo se hubiera detenido después de aquellas palabras transformadoras de Jesús. La brisa suave de la tarde susurraba entre los puestos de mercado, llevando consigo el eco de un mensaje que resonaba en los corazones de todos los presentes. Los colores vibrantes del lugar empezaron a parecer más brillantes, como si la misma luz del día hubiera decidido unirse a la celebración silenciosa de un nuevo entendimiento. Mientras el atardecer coloreaba el cielo con un tono dorado, la figura de Jesús, que había sido un faro de paz en el tumulto, empezó a desvanecerse sutilmente entre la multitud. Sin un adiós, sin una señal que anunciara su partida, su presencia comenzó a reducirse hasta convertirse en un recuerdo. Por un instante, fue como si nunca hubiera estado allí, como si su paso hubiera sido un susurro divino que se desvanecía entre los vientos apacibles del cambio. Algunos testigos jurarían más tarde que simplemente lo vieron caminar hacia el horizonte hasta que su figura se fundió con la luz del ocaso, mientras que otros insistían que se desvaneció en el aire como una visión etérea. La plaza, que había sido escenario de tanto conflicto y luego de revelación, ahora vibraba con una quietud sobrecogedora. Los murmullos de admiración y respeto se mezclaron con las notas vagabundas de un mariachi que tocaba a lo lejos una melodía melancólica. Las conversaciones que surgieron fueron susurros de esperanza, retazos de incredulidad y promesas de una comunidad que se había reencontrado a sí misma gracias a un evento indescriptible. Lupe se acercó a Pedro, con la sonrisa cálida de quien ha recorrido un largo camino y ahora descansa con satisfacción. «Fue como ver un milagro, Pedro», dijo ella, aún sintiendo la efusión de emociones que el momento había desencadenado. Pedro, con los ojos aún brillantes por lo vivido, asintió lentamente, sintiendo el peso de la gratitud en cada respiración que tomaba. «No fue solo un milagro, Lupe, fue un recordatorio de lo que es verdaderamente importante», respondió él, con la convicción renovada de quien ha visto la luz en medio de la tormenta. Muchas personas se acercaron, agitando manos y ofreciendo abrazos, sellando un renovado pacto de camaradería. El aire estaba impregnado de promesas y de un nuevo compromiso hacia la verdad y el perdón, tal como Jesús había sugerido. Pedro, que antes había sido el centro de una tormenta de dudas, ahora se erguía como un pilar de esperanza y reconciliación. Los niños corrían por la plaza, cargados de energía incontenible, simbolizando el renacer de un lugar que antes había sido un escenario de disputas y ahora era un símbolo de unidad. Las familias, por su parte, se quedaban mirando el rincón en el que Jesús había estado, como si esperaran que apareciera de nuevo, aún maravilladas por la fuerza de su mensaje silencioso. El sol finalmente se ocultó tras las montañas distantes, pintando los cielos de un profundo azul oscuro. Sin embargo, la gente no se movió de inmediato. Permanecieron allí, compartiendo historias y sintonizando sus corazones con una nueva melodía de paz y hermandad. Se sabía que aunque Jesús había desaparecido físicamente, su presencia continuaba viva en cada uno de ellos, grabada de manera indeleble en sus almas. Y así, la plaza, testigo de milagros y de redenciones,
lentamente comenzó a vaciarse a medida que las familias regresaban a sus hogares, conscientes de que esta experiencia marcaría un antes y un después. Con el olor a tierra y flores en el aire, y el eco de la última banda de mariachis disolviéndose en la distancia, quedó claro que la verdadera transformación había comenzado. El lugar donde un hombre fue amenazado y luego protegido por una figura celestial se convertía en un símbolo de esperanza imperecedera para todo el pueblo. En la bulliciosa plaza que alguna vez fue escenario de conflictos y rumores venenosos, ahora se respira un aire de tranquilidad y unión. La transformación es palpable en cada rincón, donde las voces ya no se elevan en acusaciones, sino en conversaciones llenas de comprensión y empatía. Bajo el cálido sol de la tarde, el mercado estalla en una viveza que antes parecía apagada por las tensiones. Los vendedores sonríen y los compradores regatean con una emoción renovada, como si todo el pueblo estuviera susurrando un secreto compartido, la posibilidad de un nuevo comienzo. Este cambio en el ambiente no pasa desapercibido para Pedro, quien pasea por la plaza sintiendo el peso, una vez pesado, de la desconfianza, desvanecerse lentamente de sus hombros. El recuerdo del hombre que apareció en el momento más oscuro sigue fresco en su mente, una intervención que llegó como un haz de luz en medio de la tormenta. Ha aprendido que incluso en los momentos más oscuros puede surgir algo bueno, algo que transforme no solo a una comunidad, sino también a cada individuo en lo personal. Mientras camina, Pedro alcanza el puesto de Lupe, su amiga inquebrantable que estuvo a su lado cuando los vientos soplaban en su contra. Ella le recibe con una sonrisa amplia y franca. En sus ojos, Pedro ve reflejada la misma esperanza que todos sienten, una promesa de tiempos mejores, forjada por la unión y el entendimiento. Ambos comparten un breve abrazo, testigos directos del cambio profundo que el evento del impostor ha impreso en cada corazón. Lupe se toma un momento para hablar sobre su propio descubrimiento durante los días tumultuosos. Pedro, he aprendido que hay que ser firme en la búsqueda de la verdad, incluso cuando las mentiras son como sombras titilantes, siempre presentes, dice, su voz cargada de sabiduría obtenida a través de la experiencia. Pedro asiente, agradecido, y juntos recuerdan las difíciles lecciones que los catapultaron hasta este punto de claridad. El sonido de un mariachi cercano interrumpe sus pensamientos, y ambos se giran para observar cómo un grupo de músicos se ha reunido, llenando la plaza con una melodía alegre que hace sonreír a todos, incluso a los transeúntes que solo están de paso. Es una pequeña celebración que refleja perfectamente el nuevo espíritu que ha inundado el lugar. Pedro percibe que aunque la figura de Jesús se ha desvanecido tan misteriosamente como apareció, su mensaje persiste, reverberando a través de cada acción, cada palabra intercambiada en este remanso de paz antes impensable. La comunidad, que había dejado que el miedo y el chisme dictaran sus acciones, ahora encuentra fuerza en el diálogo y el entendimiento mutuo. El miedo ha hecho espacio para la confianza renovada, y donde una vez hubo desorden, ahora hay armonía. A medida que la tarde avanza, se pueden ver pequeños grupos de personas reunidos aquí y allá, charlando animadamente acerca de nuevos proyectos, ideas para el futuro que prometen un beneficio común. La plaza, que antes era un epicentro de tensión, se ha convertido en un vibrante símbolo de reconciliación. Un paisaje lleno de color y vida, resonando con las risas y el optimismo de quienes han decidido dar una segunda oportunidad no solo a Pedro, sino a ellos mismos. Pedro y Lupe entrelazan sus caminos con el de los demás, asegurando que el vínculo que los mantiene unidos sea tan fuerte como las raíces de los viejos árboles que bordean la plaza. En esta ciudad y en esta comunidad, el futuro se ve brillante y lleno de posibilidades, cada día un paso hacia adelante, enriquecido por las lecciones de ayer. Con el atardecer pintando el cielo de colores pastel, todos entienden que el verdadero milagro ha sido el cambio en sus propios corazones, guiado por el entendimiento mutuo, el perdón y el amor que han decidido abrazar colectiva y persistentemente.
La plaza de aquel bullicioso barrio en México ahora irradiaba una calma que era casi palpable. Atrás había quedado la hostilidad de esos días cuando Pedro se encontraba en el ojo del huracán de rumores y malentendidos. Se había transformado en un lugar de encuentro y comunidad, un reflejo de la paz interna que Pedro había logrado encontrar. Pedro había recorrido un camino arduo. Aquel hombre sencillo, de corazón generoso, había aprendido valiosas lecciones sobre el valor de la verdad y la importancia del perdón. En cada paso que daba en la plaza, en cada rincón donde saludaba a sus vecinos, era evidente que llevaba consigo un aire renovado, una tranquilidad que antes parecía escurridiza, pero que ahora se había asentado firmemente. Ese día, el sol brillaba intensamente, reflejando sus rayos en las coloridas telas de los puestos del mercado. El aire estaba impregnado de aromas familiares. El sonido de las guitarras de los mariachis llenaba el ambiente mientras los vendedores ofrecían sus productos con sonrisas sinceras. Lupe, siempre a su lado, compartía con él ese sentido renovado de propósito y comunidad. ¿Te das cuenta de cuánto hemos cambiado?, comentó Lupe mientras caminaban juntos por la plaza. Pedro asintió, recordando las difíciles semanas que habían pasado. Sí, Lupe, ha sido un camino largo, pero valió la pena cada paso, respondió, con un tono que llevaba consigo gratitud y determinación. La comunidad ha vuelto a unirse, y todo gracias a la valentía de enfrentar la verdad, continuó Lupe. Había una chispa de orgullo en sus ojos, al saber que su investigación había sido clave para despejar la niebla de los falsos rumores. Pedro la miró con admiración. Tu tenacidad y fe en mí hicieron toda la diferencia, dijo con sinceridad. Era un reflejo de la admiración mutua y la comprensión profunda que se había fortalecido entre ambos. Sabían que lo que habían experimentado no solo los había cambiado a ellos, sino que también había dejado una marca indeleble en su comunidad. La plaza misma hablaba de un renacimiento, un testimonio del poder de la verdad sobre la desconfianza. Para Pedro, la aparición de aquel misterioso hombre parecido a Jesús había sido un punto de inflexión. No solo había guiado a la comunidad a detenerse y reflexionar, sino que también le había ofrecido un momento de introspección. Había aprendido sobre la importancia de mantener la veracidad y el perdón cerca, no solo para los demás, sino también para sí mismo. Con esa paz interna, Pedro encontró no solo un nuevo propósito, sino también un sentido ampliado de solidaridad. Había abierto su corazón a nuevas posibilidades, decidiendo trabajar con Lupe en proyectos comunitarios que no solo beneficiarían a sus vecinos, sino que también ayudarían a mantener vivo el espíritu de unidad y reconciliación. Estoy emocionado por lo que vendrá, Lupe, Pedro exclamó, señalando un espacio en la plaza donde planeaban su próximo proyecto comunitario. Lupe sonrió, compartiendo su entusiasmo. La comunidad, habiendo aprendido sus propias lecciones, ahora se acercaba a Pedro con más respeto y cariño. Aquellos días de tensión habían quedado atrás. El ambiente de la plaza era una clara representación de lo que significa reconstruirse, juntos en armonía mano a mano en busca de un mañana mejor. Con una última mirada a su alrededor, Pedro y Lupe sintieron una paz compartida. Sabían que lo mejor aún estaba por venir, confiando el uno en el otro y anhelando el futuro. Para todos aquellos que habían seguido su historia, la invitación estaba abierta. Suscribirse para continuar descubriendo relatos de transformación y esperanza. Las puertas del próximo capítulo estaban listas para ser abiertas, y Pedro, junto con Lupe, esperaban que cualquiera fuera testigo de los milagros cotidianos que suceden cuando las almas se unen en búsqueda de lo bueno. Así, con la tranquilidad de haber vencido la tormenta, Pedro se preparaba para lo que vendría, confiando en que la verdad y la justicia siempre prevalecerían. Sus ojos, junto con los de Lupe, estaban puestos en el futuro, brillando con la promesa de días aún más brillantes.